dirección para poder llevar a cabo este mensaje, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, requiriendo sabiduría que provenga de usted, la dirección del Espíritu Santo que es necesaria en nuestra vida, Señor, para no hablar por nuestra propia cuenta, sino bajo su dirección, Padre eterno. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje, mis hermanos, Encuentro Esperado, y dice en Génesis 32:28, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De acuerdo a este versículo de esta cita bíblica de Génesis 32, yo creo que todos nos damos cuenta de qué personaje de la Biblia vamos a comenzar a hablar en este momento. Sabemos que nosotros lo conocemos a través de lo que se ha leído de la palabra de Dios, que era una persona que llevó algunos títulos que no son muy gratos, porque cuando nosotros nos califican con un adjetivo calificativo, como que de repente nos molesta, nos puede indignar, o incluso cuando nosotros nos ponen un sobrenombre, ¿no? Como que de repente no es grato. Bueno, pues para Jacob fue conocido como engañador o burlador, pero también usurpador. Eso es lo que simbolizaba su nombre. Y si lo ejemplificaba, podemos decirlo de esta manera, porque cuando él miraba la oportunidad o la situación, él aprovechaba, hermanos. No era de esos que se hacían de rogar, no. Él aprovechaba las oportunidades para poder engañar, para poder usurpar, para poder hacer cosas ante los demás, aun no importando que dañara a los demás. ¿Usted recuerda a su hermano Esaú? Su hermano Esaú en cierta ocasión llegó del campo cansado y le dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, a lo cual Jacob dice aprovechó la oportunidad para hacer el trato más ambicioso de su vida. ¿Cuál sería ese trato más ambicioso de su vida? ¿Qué quería hacer Jacob con su hermano? Algo que todos sabemos viene siendo el pedirle o que le vendiese la primogenitura. En otras palabras, él quería usurpar su lugar. ¿Y qué era la primogenitura? Bueno, es que el papá bendecía al hijo mayor. Y al bendecirle, bueno, no solamente era declararle lo mejor para el hijo mayor, sino que también en ello iban dos partes de la herencia también, sino que también en un futuro iba a tomar la dirección y el liderazgo de la familia. O sea, conllevaba muchas cosas a favor del hijo mayor. Pero bueno, todo esto se daba una vez que el papá ya no estaba, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver aquí cómo de otra manera Jacob cerró el trato diciéndolo: júramelo en este día, y Esaú lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Aquí hay algo importante: las decisiones a la ligera no son buenas. Y mucho menos cuando estás obligado por la situación que estás viviendo en ese momento. ¿Qué es lo que llevó a tomar una decisión muy a la ligera de Saúl? ¿Qué lo llevó? Prácticamente él en ese momento se sentía hambriento. Y él dijo de esta manera: voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? A lo que Jacob, para cerrar el trato, le dijo: júramelo. Y se lo juró. Por esa razón podemos entender que la vida de Saúl prácticamente fue una persona que no, incluso ni él mismo valoró el ser el hijo mayor. Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Le daba ese valor? No. No le daba ese valor. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado a veces lo que Dios nos da? No valoramos lo que ya tenemos. Siempre andamos en la búsqueda de lo que nos hace falta. Aquí Esaú, teniendo la primogenitura, la despreció. Pero viene una segunda ocasión donde Jacob también cometió otra de las suyas. Pero esta vez no lo hizo él solo. Lo hizo con la ayuda de su mamá, Rebeca, la que escuchó cuando Isaac, su esposo o su marido, le estaba dando instrucciones al hijo mayor, a Esaú, donde le dijo: tráeme casa y hazme un guisado que a mí me gusta
tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. Entonces Rebeca dice, habló a Jacob su hijo, porque el corazón de Rebeca estaba inclinado hacia Jacob, pero el corazón de Isaac, su padre, estaba hacia Esaú. ¿Qué le pidió ella cuando le habló a su hijo Jacob? Tráeme 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerás, para que él te bendiga antes de su muerte. Y usted ya sabe el resto de esta historia. Usted ya lo sabe, lo que sucedió. Engañó prácticamente Jacob nuevamente, pero ahora a su padre, poniéndose vestimenta de su hermano para que expidiera el olor de su hermano, poniéndose en sus brazos también, como era velludo Esaú y Jacob no, por ahí se puso también una piel para poder engañar a su padre. Génesis 27:35, y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Eso es lo que le dijo Isaac, el papá, ahora a su hermano Esaú. Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Entonces Jacob engañó a su padre, y aquí viene el propósito del mensaje, o la proposición del mensaje. Las situaciones de la vida te van a llevar a encontrarte con Jesús. Al menos eso fue lo que le sucedió a Jacob. Porque salió del lugar, pero esa noche cuando él salió, porque hubo amenaza de muerte de parte de su hermano Esaú hacia la vida de Jacob. Entonces cuando él salió, en la primera noche, él tuvo un sueño, y esto fue lo que él miró. Una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, en lo alto de ella, refiriéndose a la escalera. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28:16 dice, y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dije, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Encuentro esperado. Ese es nuestro título, mis hermanos. Entonces, aquí es donde Jacob tuvo su encuentro por primera vez. Pero ese encuentro fue inesperado, ya que las circunstancias estaban fuera de su voluntad. Ya que él lo permitió. ¿Qué permitió Dios? Fue lo que sucediera en la vida de Esaú y entre la vida de Jacob. No fue lo correcto lo que hizo Jacob, pero Dios tiene todo bajo control, hermanos. Todo lo que a usted le sucede y a mí me sucede no son circunstancias de la vida, no es el destino como a veces uno lo piensa. Dios tiene todo orquestado y Dios tiene todo en sus manos, mis hermanos. Génesis 26:34. Y cuando Esaú era de 40 años, dice, tomó por mujer a Judith, hija de Peri Eteo, y a Besamá, hija de Elón Eteo, y este otro, y aparte hay otro versículo, y ahorita le explico el por qué estoy leyendo esto. Este otro versículo también nos hace referencia a que no solamente tomó mujeres del lugar donde él estaba, refiriéndome a Esaú, sino que después, para enmendar la situación, Esaú, en Génesis 28:9 dice, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maala, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además sus otras mujeres. ¿Por qué digo que Dios tiene el control de todo, hermanos? Muchas veces nosotros creemos que nuestras propias acciones son las correctas, pero el que Dios le haya dado o haya permitido que Jacob haya engañado tanto a su padre o que le haya comprado la primogenitura, es porque la vida de Esaú ya no estaba bien. Una persona que se contamina con las cosas del mundo no le va a servir de la mejor manera al Señor. ¿Cómo servirle mejor al Señor?
cuando te guardas de un mundo caído. Cuando tu vida la reservas no a este mundo, sino se la reservas a Dios, hermanos. Aquí la vida de Saúl ya estaba él involucrado con mujeres de Canaán aún en esa tierra. Ya estaba involucrado. ¿Qué es lo que pasa cuando te involucras con personas del mundo? ¿Acercan tu corazón a Dios o alejan tu corazón de Dios? Todo lo contrario, alejan tu corazón de Dios. Es muy obvio que si para mí mis amistades, mis relaciones por fuera son más con las personas del mundo, yo voy a caminar como camina el mundo. Pero si mi relación es con los hermanos de la iglesia, mi convivio es con la iglesia, entonces yo voy a caminar más de acuerdo a los hermanos de la iglesia, y más que caminar de acuerdo a los hermanos de la iglesia, nosotros vamos a caminar imitando a Cristo. Como lo dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, ¿quién es nuestro modelo a seguir? Cristo, no este mundo. Por esa razón, el que Dios haya permitido que Jacob haya actuado de esta manera, deliberadamente, todo tiene un propósito, todo tenía un objetivo, por el motivo de que quien le iba a servir en la vida y en el ministerio para crear las 12 tribus, prácticamente era Jacob y no Esaú. Y aquí viene entonces mi primer punto. Un encuentro inesperado. La Biblia nos narra encuentros inesperados, hermanos. Y esos encuentros inesperados es cuando tú no lo esperas, ni te pasa por la cabeza lo que va a acontecer en un momento más. Y vamos a citar un ejemplo de ellos. Voy a recordarles ese encuentro inesperado entre Jesús y una mujer estando en un pozo. Y esta escena se desarrolla en un lugar concurrido. ¿Cuál era ese lugar concurrido? Prácticamente el lugar concurrido era ese pozo. Porque en ese pozo iban todos y sacaban agua de ahí. Era muy obvio que el ir a sacar agua al pozo era muy temprano, hermanos. No era cuando el sol, uno puede decir, está en alto, ¿no? Cuando el sol está en lo más fuerte, yo pienso que es más agotante y desgastante. Entonces, ese lugar concurrido, que era ese pozo, es ahí donde a lo mejor usted ni se imaginaría por qué Jesús llegó a ese lugar cansado. Y usted dirá, bueno, ¿cómo es que Jesús se cansa si Él es Dios? Sí, Jesús es Dios, tiene doble naturaleza, pero en su naturaleza humana, Jesús era como cualquier otro hombre y llegó a ese lugar porque Él se sentía cansado. Juan 14:6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. En otras palabras, eran las 12 del mediodía. Imagínense el sol en lo alto. Era obvio que cualquier persona en ese horario se siente agotado, se siente cansado. Y sobre todo la gente que está trabajando bajo el rayo del sol, llega un momento en que sí necesita un pequeño descanso. Pues Jesús se sintió cansado. Y dice, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Este es un encuentro inesperado, hermanos. Si usted recuerda versículos antes, a llegar a esta escena, dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. No era que anhelaba ir a ese lugar, no. Le fue impuesta necesidad de llegar o pasar por Samaria. Pero cuando Jesús le dice, dame de beber, esa es una expresión imperativa, es decir, Jesús le dio una orden a esta mujer, dame de beber. ¿Cómo reaccionó ella? Esta mujer samaritana. Le dijo, sí, te voy a dar de beber sin ningún problema. ¿Cómo le dijo ella? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El contexto de esto, hermanos, el por qué no se trataban entre sí, es porque los samaritanos eran una mezcolanza entre judíos y su raza. Entonces de ahí salieron los samaritanos
y no había esa relación porque no los creían que era raza genuina. ¿Sí? Es como cuando nosotros nos conquistaron, salieron los criollos, ¿no? Entre un español y un indio. Pues lo mismo sucedió en este caso, hermanos. Entonces, esta mujer se molestó y ese encuentro para Jesús era necesario. Porque él se negó a reposar, podemos decirlo, hasta no llegar al pozo, porque ahí sabía él que estaría esta mujer, aunque esta mujer inició con palabras descortés hacia él. Pero Jesús conoce la vida y los vacíos que había en esta mujer. Por eso comenzó a predicarle y le comenzó a decir, si tú conocieras el don de Dios y el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús sabía prácticamente lo que estaba pasando esta mujer. Si usted lee esta cita bíblica de Juan 14, Juan capítulo 4 en adelante, se dará cuenta, hermanos, cómo él le dice, después de todo, tráeme a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido, y Jesús le dijo, has dicho, no tienes marido, porque has tenido cinco maridos. Jesús sabe la ausencia de lo que hay en la vida de cada uno de nosotros. Jesús sabe los vacíos que cada uno tiene. Y aunque el hombre trata de llenarlos y de saciarlos, buscando el amor de alguien más, no saciará. Podrás tener uno, podrás tener otro, pero no te saciará hasta que no tengas el verdadero amor de Dios. Lea la primera carta de Juan, donde le dice, Dios es amor. Y aquel que conoce a Dios podrá amar, porque primeramente podrá amar a Dios. No antes, sino solamente en ese momento podrás amar, cuando tengas el verdadero amor de Dios en tu vida. Esta mujer, había vacíos grandes en su vida, y solamente el único que podía dar de beber, y que ella le pediría, si supiera quién estaba hablando, ella le diría, dame de esa agua viva. Entonces Jesús siempre quiere llenar esas necesidades, aunque muchas de las veces nosotros no comprendemos sus palabras ni sus propósitos. Entonces la mujer argumentó diciendo, queriendo refutar, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? El hombre siempre va a tratar de justificarse, hermanos. Va a tratar de argumentar las cosas para no querer oír la voz de Dios. Vamos a argumentar nuestros propios pretextos, justificaciones, por no querer oír la voz de Dios. Entonces el Señor le hace saber que cualquiera que bebiere de esa agua, refiriéndose al pozo, volverá a tener sed. Entonces Jesús le crea la necesidad de esa fuente verdadera, de esa fuente inagotable. Es por ello que ella ahora comienza a pedir de esa agua para su regeneración espiritual. Y esa agua solamente emana desde nuestro interior. ¿Qué nos dice Juan 4:14? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, está hablando Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Este es un encuentro inesperado. Yo no sé si tú ya tuviste ese encuentro inesperado, que tú mismo ni lo buscaste, ni ansiaste encontrarte, pero el Señor te encontró. Esto me vuelve entonces a mi personaje central, que es Jacob. Ese encuentro inevitable que él también quería evitar. Porque la última vez que Jacob había sabido de su hermano, ¿qué es lo que quería hacer su hermano Esaú con Jacob? Matarlo, por el motivo de haberle robado la bendición familiar. Y lo dejó tan enojado que había prometido matarlo Esaú a Jacob. Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre había bendecido. Y dijo en su corazón, refiriéndose a Esaú,
llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. No lo iba a matar en ese momento. Esaú había pensado en ya matar a Jacob cuando ya no estuviera su padre, cuando su padre ya hubiese muerto. ¿Cómo se sentiría entonces usted al saber que está a punto de encontrarse con la persona a la que usted ha arrebatado una posesión, digamos, apreciable? ¿Cómo se sentiría usted? O si alguien tiene una deuda aquí, ¿cómo se siente cuando se encuentra esa persona? ¿Qué es lo que tratas de hacer? ¿Encontrártela y decirle cómo estás? ¿Saludarla? ¿Estrechar la mano? No. Tratas de evitarla. Eso es lo que estaba tratando de hacer Jacob con su hermano. Y la posesión preciada pues era la primogenitura que le había quitado de una mala manera. Entonces ese encuentro inesperado de Jacob con Esaú, él creía que era hasta llegar a su origen donde estaba su hermano. Por ello Jacob extendió una señal. Y esa señal que él vio es ver a los ángeles y saber que estaba haciendo un regreso no solo, sino que estaba presente Dios ahí. Imagínense, yo no sé cómo Jacob pudo saber que lo que él miró eran ángeles. Yo no sé si estaban de la misma manera que estamos usted y yo en un cuerpo así, o qué los diferenciaba para que Jacob pudo haber dicho, esto que estoy viendo yo son ángeles. Entonces quiere decir que la presencia de Dios viene conmigo, no vengo solo al encuentro con mi hermano. Génesis 32:3 dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Anticipadamente, él era todo un estratega y estaba mandando anticipadamente siervos hacia con su hermano Esaú. El motivo era porque estaba temeroso. Jacob estaba temeroso. Entonces envió por delante mensajeros en lo que él llegaba con todo lo que traía para esperar comprar un perdón de Esaú y hallar gracia. ¿Qué es lo que él llevaba consigo? Y se lo mandó a decir a su hermano. Génesis 32:5. Este dijo, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para que hallar gracia en tus ojos. O sea, Jacob estaba poniéndose como siervo de su hermano. Por eso le dice a mi señor. Entonces, cuando regresa su mensajero, el comentario que le dijo no le trajo paz. ¿Has recibido alguna mala noticia en tu vida? ¿Te trae paz cuando recibes una mala noticia? No, sino todo lo contrario. En el caso de Jacob, su pasado aún le hacía meña en su presente. Entonces, hermanos, todas las cosas que nosotros hagamos en nuestro pasado, muchas veces se refleja en nuestro presente, en nuestras malas decisiones. Y uno dice, ¿por qué me pasa esto? Si eso para mí ya había quedado olvidado, eso pasó hace demasiado tiempo, sí. Pero nuestras malas acciones y decisiones muchas veces son una mella en nuestro presente. Y eso es lo que le estaba pasando en la vida de Jacob. ¿Cuánto tiempo había pasado? 20 largos años. 20 años había pasado lo que había hecho Jacob con su hermano. Mas, sin embargo, podemos ver que eso no se borraba. Cuando llegaron y le dijeron, ¿qué le comentaron? Sus siervos de Jacob. Génesis 32:6. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vimos a tu hermano Esaú, pero esto fue lo que a él le espantó. Y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. No le dijo, mira, pues tu hermano viene a recibirte y viene contento, después de tanto tiempo, viene a hacer la paz contigo, viene a reconciliarse como hermanos. No, viene él también a recibirte, pero no viene solo, viene con 400 hombres. Y tú dirías, bueno, ¿para qué quiere tanta gente, no? Pienso que eso fue lo que le amedrentó en cierta manera a Jacob. Entonces, si alguien te dice, no viene solo, es porque quiere darte otro tipo de recibimiento, ¿no? ¿Pero de qué tipo? Pues esto fue lo que le robó la paz a Jacob.
Así como tú y yo hemos sentido esos momentos angustiantes donde sientes que ni el sol te calienta, ya sea porque tienes un problema, porque tienes una enfermedad, o la circunstancia es tan grave, ¿sí?, que a veces sientes la ausencia esta de Dios, ¿no? ¿Cómo reaccionó Jacob? Génesis 32:7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Cuando sabes que las cosas no están bien, uno humanamente trata de pensar cómo solucionar, qué debo de hacer, cómo debo de actuar. Pues él dice que dividió su campamento. Sin embargo, en los encuentros inesperados, una vez que pierdas la calma y el temor te embargue, haz lo mismo que hizo Jacob, pero desafortunadamente primero Jacob actuó haciendo eso, dividiendo el campamento. Pero después, a lo mejor con más calma, dice que ordenó sus pensamientos. Entonces, hermanos, cuando enfrentemos un gran conflicto, podemos correr de un lado a otro desesperadamente, pero lo más importante es detenernos. ¿A qué? A orar. ¿Qué será lo mejor, hermanos? ¿Andar de un lado para otro o detenernos a orar? ¿Qué hizo entonces Jacob? Génesis 32:9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Fíjense cómo él recordó y empezó a traer esas palabras, ¿no? Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Cómo después Jacob recordó ese encuentro que él tuvo y pidió la bendición, pidió la protección, pidió la misericordia, pidió la clemencia de Dios? ¿Has orado en alguna ocasión en una situación difícil de esta manera? Nosotros le podremos decir, Señor, yo soy tu hijo. ¿Podemos sustentarnos como tu hijo, como sus hijos verdaderamente? ¿Qué le dijo Elías en el monte Carmelo? Si yo soy tu siervo, haz que descienda fuego del cielo. Si yo soy tu siervo. Nosotros podemos decir, yo soy tu siervo, soy tu hijo. Tenemos esa convicción firme de decir, soy tu hijo, y lo que yo te voy a pedir, soy escuchado, porque estoy reclamando una bendición para mi vida. Jacob lo hizo, porque tenía angustia de ese encuentro inesperado. Esto me lleva a mi segundo encabezado, encuentro esperado. Hace un momento, en el encabezado anterior, vimos entonces ese encuentro inesperado que iba a suceder entre Jacob y Esaú. Pero ahora veremos ese encuentro esperado, ya por demasiado tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Para ser precisos, 20 años atrás, donde Jacob iba huyendo, por así decirlo, de casa, por las amenazas de parte de su hermano Esaú. Así que cuando él se cansó y se durmió, dice que él tuvo una visión. Pero en el contexto de esta visión, esto fue lo que él vio. Génesis 28:3. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ellos, o sea, de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esto fue la promesa de Dios 20 años atrás. Y cuando él iba regresando,
y que estaba en el campamento una vez dividido, él reclamó esa promesa. Pero ¿por qué me refiero yo nuevamente 20 años atrás? Porque cuando Jacob estaba huyendo, esta fue la promesa dicha por Dios. Que lo volvería a regresar al lugar como le había dicho. Y todas las palabras que le había dicho, que iba a ser bendición y que en su simiente y que su descendencia no se iba a poder contar, eso se iba a cumplir. Por eso es el encuentro esperado, hermanos. Porque eso se cumplió 20 años después. Esto me lleva entonces a un encuentro esperado. Quiero platicarle este ejemplo. Usted recuerda una madrugada y la Biblia lo describe que era la cuarta vigilia. La cuarta vigilia, para que usted entienda, era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Esa era la cuarta vigilia. Usted, para que aprenda a saber cómo iban las vigilias, comience a contar desde las 6 de la tarde, cada 3 horas. Y aquí nos dice que la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la tarde. Pero un día antes, Jesús había alimentado 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, con tan solo 5 panes y 2 peces. Pero Jesús había mandado por delante a sus 12 discípulos al otro lado de la ribera. Pero esa noche, estando en alta mar y en la oscuridad, escuche esto, Mateo 14:24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cómo será estar en un lugar oscuro? Yo no sé si no había luna, para que les aclarase un poquito el panorama, pero ellos estaban ahí, con un fuerte oleaje. Esa madrugada, a lo mejor sentían frío, porque eran de 3 a 6 de la mañana. Esto nos lleva entonces a nosotros a pensar que cuando usted y yo nos sentimos afligidos en demasía, ¿qué es lo primero que le viene a su mente? El que usted quiera ser ayudado, ¿no? O que la situación cambie de manera inesperada. Así que, estas personas, ¿qué esperaban? Un milagro. ¿Qué es lo que esperaban? Un cambio insólito, inexplicable, porque ellos estaban en alta mar con un fuerte oleaje. Sin embargo, los discípulos reaccionaron ante una circunstancia de la noche temerosamente. Mateo 14:26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Quién es el que venía caminando sobre las aguas? Jesús. A lo mejor comenzaron a ver cómo un bulto se iba acercando hacia la barca, y a lo mejor entre el oleaje fuerte. Pero aquí es donde viene ese encuentro esperado. Primeramente, la voz del Maestro les dice, dándoles esa tranquilidad requerida a sus vidas. ¿Qué les dijo? Mateo 14:27. Pero Jesús enseguida les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cómo se debe haber sentido en ese momento al escuchar la voz, al reconocer el timbre de voz del Maestro? Yo pienso que todo cambió. La angustia, la desesperación, la aflicción cambió. ¿Has orado en un momento de angustia? ¿Has orado en un momento de aflicción, de dolor, de desesperación? Cuando crees que ya no puedes, ¿lo has hecho? ¿Lo has hecho con un corazón sediento de Dios, de ser escuchado? Y que cuando sientes verdaderamente que eres escuchado en tu oración, no sé si has experimentado en ese momento la tranquilidad o la paz. Cuando sientes la confianza y a lo mejor escuchar esa palabra decir: tened ánimo, yo soy. Ese encuentro entonces se dio en uno de los 12 discípulos. En uno solo. Porque si hacemos contexto, la fe que les faltó un día antes para alimentar a 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, esa noche se activó con fervor. En uno de ellos la fe. Mateo 14:15 dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse,
dadles vosotros de comer. ¿Qué es lo que estaban pasando ahí? ¿O qué es lo que vio Jesús con sus discípulos? La falta de fe. Esto estoy recordando lo que pasó un día antes de que ellos abordaran esa barca. Pero esa noche, la fe de uno de ellos tuvo el encuentro inesperado. Esa madrugada entonces se despertó la fe de uno de ellos y decidió ir al encuentro de Jesús. En esos momentos adversos, en vez de caminar hacia atrás, ¿qué hizo este varón? Se bajó de la barca y caminó hacia el Señor, no importando todo lo que a su lado se veía. Mateo 14:28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que tengas ese encuentro esperado, donde nuestra fe se active en ese momento, donde tu mirada no se aparte ni a derecha ni a izquierda, donde no mires las cuestiones externas, porque cuando uno desvía la mirada del maestro o hacia el maestro, es cuando nosotros desfallecemos. Pero mientras Pedro se activó su fe y descendió de la barca para ir hacia Jesús, ahí es donde quiero que te quedes nada más. Desciende donde necesites bajar. No te quedes en el lugar que te está entorpeciendo. Activa la fe que necesitamos activar en el Señor. Necesitamos creerle y dar el paso de fe, no importando la incertidumbre que esté adelante. Necesitamos caminar. Esto me vuelve entonces a mi personaje central nuevamente. Jacob tenía un encuentro esperado durante ya 20 largos años. Y te pregunto, ¿cuánto tiempo pasó para que tú te encontraras con Cristo? ¿Cuánto tiempo? A lo mejor unos dicen, para mí pasó 20 años, 30 años, 50 años de mi vida para poderme encontrar. En la vida de Jacob pasaron 20 años. Pero lo que llevó a Jacob fue su aflicción, su angustia, su desesperación. Incluso intentó dormir y mandó presentes como cascada delante de su hermano, anunciando que su siervo, refiriéndose él, iba tras ellos, tras los presentes. Génesis 32:21 dice: y pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. ¿Usted ha podido dormir plácidamente después de un problema grave? Yo creo que no. Al menos yo no. Porque eso es lo que le roba la tranquilidad, ¿no? Aunque la palabra nos dice en el Salmo capítulo 4, versículo 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Has escuchado este salmo? ¿Lo has repetido alguna vez? ¿Y podrás dormir cuando la situación a veces está difícil? Son promesas que recordamos y traemos a nuestra vida. Mas, sin embargo, a veces no sentimos que descansamos como deberíamos hacer. Pues esto llevó a la vida de Jacob, y no fue la excepción. En su angustia de querer proteger a la familia, dice que lo llevó a levantarse y a tomar otra decisión. ¿Cuál fue otra decisión? Génesis 32:22. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. La angustia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó cuando él regresó a su familia y él pasó el vado solo nuevamente, como que regresó? La Biblia nos dice que él tuvo esa noche una lucha. Esa lucha fue para recibir algo a su favor, a su beneficio. Pero en esa lucha él persistió, porque él quería dejar atrás eso que le hacía mella del pasado en el presente, el viejo hombre.
¿Qué necesitas luchar tú en tu vida? ¿O qué necesitamos luchar? ¿Qué necesitamos dejar de nuestra vida pasada, que muchas veces aún nos sigue haciendo estragos en nuestra vida presente? Los resentimientos, los odios, los rencores, los pecados. ¿Qué necesitamos dejar? Dice Génesis 32:26. Y dijo, déjame, se está refiriendo el ángel o el varón de Dios, déjame porque raya el alba. Y Jacob le dijo, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué es entonces lo que pedía persistentemente Jacob en su vida? Ser bendecido por Dios. Ser bendecido, hermanos. Cuando tú ves que oras y en tu oración no miras la respuesta que tú esperas, no por eso esto te va a causar desaliento o desánimo y decir, yo no oro porque Dios no me escucha a mí. Tú debes de orar persistentemente. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Maneras diferentes de persistir en la oración para ser escuchado por Dios. Ahora, el pedirlo, hay que ser claro. Jacob quería ser bendecido, por ello no lo soltaba. No quería soltar su bendición. Génesis 32:27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Eso es lo que significa Israel. Le cambió el nombre de Jacob a Israel. De ahí es donde nace el nombre de la nación de Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso es lo que significa Israel. Has luchado con Dios. Pero también le dice, y con los hombres y has vencido. Él estaba diciendo, lo que viene, lo que tú te vas a encontrar con tu hermano, ya está resuelto. Has vencido. Has vencido. ¿Qué es lo que necesitaba entonces ahora hacer Jacob? Asociarse con Dios. Vivir una vida santificada. Vivir una vida consagrada. Dejando su vida pasada de ser un suplantador o engañador a una vida dedicada al Señor. El encuentro llegó. Y Jacob no lo soltó hasta no ser bendecido. Pero cuando tuvo la bendición, Jacob dejó su vida pasada. ¿Qué nos impide a nosotros entonces dejar nuestra vida pasada? Si ya tuviste ese encuentro con el Señor. Esta es la conclusión de mi mensaje. El encuentro esperado llegó cuando menos lo pensaron. A Jacob le llegó de camino a regreso. Pero si usted piensa en los discípulos, cuando fueron llamados, ellos también tuvieron un encuentro. A lo mejor tu encuentro fue en tu casa, a lo mejor fue en el trabajo, fue en la calle, fue en las amistades. Pero en la vida de 3 discípulos, que nos dice Lucas 5:8, ¿dónde fue? Dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Versículo 10. Asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Dónde tuvieron ese encuentro estos 3 varones? En su lugar de trabajo. Ahí en el mar, donde ellos hacían su vida cotidiana. Pero el Señor los llamó de ahí con otro propósito. Y aquí viene la invitación. Dios nos anima a ser persistentes en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. Nos anima a ser persistentes, incluyendo sobre todo nuestra área espiritual. Él quiere firmeza de carácter, quiere que se desarrolle esa firmeza de acuerdo a la medida y que luchemos en medio de las condiciones difíciles. Nunca digas, ya no puedo, ya no quiero, mejor desisto. Y que esto te lleve a que desistas a venir a la iglesia, hermanos. Necesitamos entonces luchar en medio de las condiciones difíciles. Oremos.
Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes un encuentro esperado para cada quien. A cada quien de diferente manera será, pero ese encuentro, Señor, no será para volver atrás, sino para cambiar, para dejar nuestra vieja naturaleza y ser regenerados. Y eso solamente lo hace Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que dejemos de vacilar, que dejemos de ser cristianos tibios, que dejemos de ser cristianos, Señor, que por causarte náuseas nos termines vomitando, Señor. Ayúdanos a tener ese encuentro, Señor. Y si ya lo tuvimos, entonces luchar en los momentos difíciles de nuestra vida, Padre. Te doy gracias, Señor, por este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos.